Perfecto. Una vez más, bienvenidos después de estas semanas necesarias de descanso con todo este proceso de pandemia y el pico que estamos viviendo actualmente. Vamos a darnos un espacio académico para poder ventilar lo que ha pasado en los 35 años que suceden después del advenimiento del manejo endovascular de aneurisma de aorta abdominal. Para hoy tenemos al doctor Vladimir Barón Cifuentes. El doctor Vladimir Barón es cirujano de la Universidad del Rosario, cirujano vascular de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, de la FUCS, cirujano y jefe del servicio de cirugía vascular del Hospital San Ignacio y de uno de los hospitales, para aquellos que están en otras latitudes, de uno de los hospitales más grandes que tiene nuestra ciudad y nuestro país, que es el Hospital Universitario Mayor de Medellín. El doctor Barón es un especialista de nuestra Asociación de Cirugía Vascular con una brillante carrera académica y recientemente obtuvo una publicación de un caso clínico en Journal of Vascular Surgery, que los invito a que la revisen en cualquier momento. Doctor Vladimir Barón, bienvenido. La pantalla es suya. El agradecimiento a TM Medical Cook acá en Colombia, quien nos está dando el sponsorship de esta presentación, de este webinar del día de hoy. A ustedes muchas gracias. Listo, Jorge. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la introducción. Es un gusto, obviamente, compartir con ustedes un rato aquí de discusión, de conversación sobre el tema que nos apasiona a todos, que es el tema del aneurisma de aorta abdominal. Creo que esta va a ser la primera de una serie de charlas o de presentaciones sobre el manejo de toda la patología aórtica. Y el día de hoy, pues, me correspondió a mí conversarles un rato sobre el manejo del aneurisma infrarrenal y el aneurisma aortoilíaco. Vamos a revisar en este rato que tenemos el manejo actual del aneurisma aortoilíaco, especialmente enfocándonos en lo que es el manejo endovascular y teniendo en mente que cumplimos, como mencionaba Jorge anteriormente, 35 años desde que arrancó
la carrera endovascular en Ucrania con el doctor Bolodos y ya vamos a revisar más adelante un poco más de esto. Estos son mis conflictos de interés. El aneurisma de aorta abdominal, como ustedes saben, es una patología que afecta hasta el 8% de los hombres mayores de 65 años. Se estima que más o menos 1 de cada 1000 personas llegará a desarrollar un aneurisma de aorta abdominal entre los 60 y 65 años de edad. Sigue siendo responsable de aproximadamente el 5% de casos de muerte súbita y tiene una relación en hombres a mujeres de 5:1, aunque en algunas series esta relación va o la refieren un poco más alta. Cifras importantes, tenemos que mencionar que el aneurisma de aorta abdominal tiene un patrón familiar hasta en un 15% de los pacientes. De los aneurismas de aorta abdominal, el 95% afortunadamente son infrarrenales, solo el 5% son suprarrenales. Un 12% están asociados a aneurismas torácicos, se asocian también a aneurismas periféricos en un 15% y en un 50 y hasta un 70% de los casos se puede asociar o extender a aneurismas de las arterias ilíacas. Los diámetros esperados normales en nuestra población para la aorta abdominal se tienen como normal un rango de 1.5 hasta 2.5, hablando de una aorta ectásica entre 2,5 a 3 centímetros y un aneurisma franco de aorta por encima de 3 centímetros. En la arteria ilíaca tenemos como referencia para hablar de aneurisma un diámetro mayor a 1.8 centímetros. La distribución de los aneurismas, tenemos aquí en este esquema o en esta gráfica una distribución, como todos sabemos, un predominio aortoilíaco hasta en un 60% de los casos, con un 20% más o menos de aneurismas distribuidos en una forma mixta y un porcentaje menor repartido entre aneurismas periféricos, femorales, popliteos y suprarrenales. Las causas del aneurisma de aorta, tenemos el 90% son aneurismas degenerativos asociados a la arteriosclerosis como factor principal y el consumo de tabaco. Aneurismas inflamatorios, hasta un 10% de los casos son debidos a un proceso fibrótico que involucra todo el retroperitoneo y que de etiología pues se sabe muy poco en realidad. Aneurismas infecciosos o micóticos, que son raros pero de una alta mortalidad, mal llamados micóticos, sabemos no están asociados a infecciones por hongos. Y las enfermedades asociadas al tejido conectivo como el Marfan o el Ehlers-Danlos en un porcentaje mucho menor. Factores de riesgo, la raza blanca, el tabaquismo, la edad, antecedentes familiares, hipertensión, dislipidemia, el EPOC, enfermedad coronaria y antecedentes de cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Este es un esquema, un diagrama de un angioTAC de un paciente con un aneurisma arteriosclerótico y una foto en cirugía de cómo es o cómo luce usualmente este tipo de aneurismas. Los aneurismas inflamatorios, como mencionaba, son solo el 5% de todo el conjunto de aneurismas de aorta abdominal. Están asociados a una inflamación y fibrosis adventicial de la pared de la aorta con infiltrados linfocitarios. Se ha sugerido un mecanismo inmune, pero pues su etiología en el momento aún sigue siendo desconocida. Se cree que este proceso inflamatorio es la respuesta y no la causa del aneurisma, ya que después de corregirlos, usualmente la inflamación resuelve. La apariencia del aneurisma inflamatorio en el TAC es de un engrosamiento muy marcado de la pared de la aorta, muy diferente a las características del aneurisma arteriosclerótico, y el aspecto quirúrgico o el aspecto macroscópico es de un color nacarado asociado al engrosamiento de la pared del aneurisma. Los aneurismas infecciosos son un porcentaje mucho menor, solo un 0,6% de todos los aneurismas. Pueden ser secundarios a una infección primaria o secundaria con causas de diseminación que puede ser a distancia o puede ser contigua por abscesos del psoas, infecciones renales, embolismos sépticos, bacteremias. Antiguamente se hablaba o se tenía como causas más frecuentes la sífilis o el estreptococo y actualmente los gérmenes más involucrados son el estafilococo y la salmonela, y haciendo una excepción en los pacientes HIV positivos o en los pacientes adictos, en quienes se han aislado cualquier tipo o múltiples gérmenes, tanto bacterianos como micóticos. La clasificación morfológica de los aneurismas de aorta abdominal, pues, tenemos el aneurisma de aorta infrarrenal, cuando tenemos un espacio entre la arteria renal más baja y el comienzo del aneurisma, que debe ser por lo menos de 7 milímetros.
Aneurismas yuxtarrenales cuando se pierde ese espacio y no tenemos un cuello entre el nacimiento de la arteria renal más baja y el aneurisma. Aneurismas pararrenales que comprometen ya el origen de por lo menos una de las arterias renales. Aneurismas paraviscerales y aneurismas toracoabdominales tipo 4, que son los que involucran el origen de todos los vasos viscerales. En el diagnóstico es importante recalcar que la mayoría, más del 75%, son asintomáticos, se diagnostican o se encuentran como un hallazgo incidental. En el 50% de los casos se pueden detectar al examen físico como la presencia de una masa pulsátil. La sintomatología más frecuente es un dolor lumbar o abdominal específico cuando dan síntomas. En algunos casos, cuando ya están complicados, se pueden presentar cuadros isquémicos por embolismo distal, síndromes de dedos azules, y cualquier dolor abdominal súbito, tanto abdominal como lumbar, puede sugerir la ruptura o una inminencia de ruptura. El diagnóstico de imágenes, entonces tenemos el ultrasonido como la primera línea diagnóstica, con una sensibilidad y una especificidad bastante alta, obviamente dependiendo del operador. Es útil para tamizaje, para diagnóstico y seguimiento de los pacientes antes de operarse o después de haber sido operados. Y en el diagnóstico del aneurisma roto también tiene una utilidad importante por la presencia de líquido libre cuando se hace en el servicio de urgencias. El angiotac es el examen de elección para el diagnóstico del aneurisma de aorta, para su evaluación, para su clasificación y para el planeamiento del tratamiento. Nos permite medir con exactitud los diámetros y las longitudes de la aorta, nos permite ver su localización, su extensión. Es definitivo, como les mencionaba, para planear el manejo que se va a realizar, ya sea abierto o endovascular. Importante también en el seguimiento de los pacientes en que se hace manejo endovascular. Y las desventajas que tiene es que pues, implica una radiación para el paciente, el uso de medio de contraste y obviamente un costo mayor que el ultrasonido. La angioresonancia también nos da o nos muestra con detalle la estructura del aneurisma, nos evita la exposición a la radiación, pero tiene las desventajas pues, de que el costo obviamente es mucho más alto. Se reserva para los pacientes en quienes tenemos problemas de disfunción renal. Y la angiografía como método diagnóstico pues ya no se utiliza, fue reemplazada por ser un método invasivo y que básicamente solo nos permitía evaluar la luz de la aorta. Entonces, pasando ya al tratamiento, el manejo del aneurisma de aorta se fundamenta en prevenir el riesgo de ruptura y la mortalidad asociada a esa ruptura. En todos los pacientes debemos evaluar cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de una intervención o de no realizar una intervención. La decisión del manejo es individualizada, va enfocada a las condiciones de cada paciente en las que se deben considerar sus enfermedades concomitantes, la preferencia del paciente y obviamente la experiencia y la disponibilidad de recursos del equipo donde se va a manejar. La indicación de tratar un aneurisma pues está relacionada directamente con el diámetro o el tamaño del aneurisma y la posibilidad de ruptura. Sabemos que los aneurismas por debajo de 5 centímetros tienen un índice de ruptura muy bajo, por debajo del 5%, y si están por debajo de 4 centímetros en realidad es 0. Y a medida que aumenta el aneurisma después de 5 centímetros, el riesgo de ruptura pues se va haciendo exponencial. En pacientes con aneurisma ya por encima de 8 centímetros, el riesgo de ruptura a un año se acerca al 50%. En los pacientes en que no consideramos aún el manejo quirúrgico, el tratamiento médico está básicamente enfocado a controlar los factores de riesgo. El más importante, el control o la suspensión del tabaquismo, el manejo de la hipertensión arterial, de la dislipidemia y el seguimiento. Hay diferentes medicamentos que han sido sugeridos que ayudan a controlar o a disminuir la tasa de crecimiento de los aneurismas, pero en realidad no hay ninguna evidencia y por ahora no están recomendados ningún tipo de ni antibióticos, IECAS, beta bloqueadores, etc. En los aneurismas pequeños, y hablamos pequeños por debajo de 5.5 centímetros en hombres, y hablando de aneurismas fusiformes, no está indicada ningún tipo de corrección. Se han realizado diferentes estudios tratando de encontrar si hay alguna utilidad en manejar u operar los pacientes antes de que lleguen a ese tamaño. Tenemos los estudios, el ADAM, el UKSAT, el CISAR,
pero los resultados de todos ellos en realidad han sido que sigue siendo seguro y costo efectivo el manejo expectante de estos pacientes antes de que lleguen en hombres a 5.5 centímetros y en mujeres por debajo de 5 centímetros. En mujeres el riesgo de ruptura de un aneurisma es mayor que en hombres, pero la intervención también implica una mayor morbimortalidad para ellas, entonces no se recomienda su cirugía por debajo de 5 centímetros. La evidencia, y ya vamos a revisar o a mirar las indicaciones de las guías tanto del SBS como del ISBS, y aunque no hay una evidencia fuerte, se sigue o se está aconsejando o intervenir las mujeres cuando llegan a 5 centímetros, antes no. Estas son las tablas de la guía del 2019 de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular. Entonces, hablando de aneurismas pequeños, tenemos que cuando están entre 3 y 3.9 centímetros, la recomendación es hacer seguimiento cada 3 años con ecografía. Cuando el aneurisma pasa de 3.9 y estamos entre 4 a 5 centímetros, el seguimiento se hace cada año. Y en aneurismas que tienen más de 5 centímetros, seguimiento cada 6 meses, con una recomendación 1B. En pacientes con aneurismas pequeños que no tienen indicación quirúrgica, la recomendación principal es reducir o parar el consumo de cigarrillo. Y lo que habíamos mencionado anteriormente, no hay ninguna terapia médica específica que esté recomendada o que tenga evidencia que ayude a disminuir la tasa de crecimiento de los aneurismas. Entonces, con lo anterior o basándonos en estas guías, pues tenemos que las indicaciones quirúrgicas para un paciente con aneurisma de aorta infrarrenal son pacientes sintomáticos con dolor lumbar o abdominal sin otro origen o sin otra causa posible que explique ese dolor. En pacientes asintomáticos cuando llegan a diámetros de 5.5 centímetros en hombres o 5 en mujeres. Aneurismas con tasas de crecimiento por encima de 5 milímetros en 6 meses o 1 centímetro en un año. Aneurismas saculares que tienen un comportamiento diferente a los aneurismas fusiformes, entonces independiente del tamaño está indicada su corrección. Y pacientes con complicaciones embólicas también se recomienda el manejo quirúrgico. Recomendaciones de la guía también, entonces la recomendación para el aneurisma por encima de 5.5 centímetros en hombres, entonces tiene indicación quirúrgica, recomendación 1A. En mujeres se acepta, aunque no hay la evidencia clara, operarlas por debajo de 5.5, por encima de 5 con un nivel de evidencia, una recomendación 2B con una evidencia clase C. Y cuando el aneurisma crece por encima de 1 centímetro por año, como ya los mencionábamos, también está indicada su cirugía. Cuando ya definimos que un paciente tiene indicación quirúrgica, entonces pasamos a definir qué tipo de intervención vamos a hacer. ¿Es un paciente para un manejo abierto o es un paciente para un manejo endovascular? La cirugía abierta, sabemos y todos tenemos experiencia con ella, es una cirugía muy efectiva con unos resultados muy duraderos, pero pues tiene obviamente una mortalidad mayor, una morbilidad también más alta que la cirugía endovascular, implica tiempos de recuperación más altos, no es apta para pacientes de alto riesgo, además de otros factores importantes como la mayor incidencia de transfusiones, por ejemplo. Entonces, la alternativa, que es el reparo endovascular, como mencionábamos, una técnica que arrancó más o menos hace 35 años. Los pioneros y los primeros médicos que pues llevaron al manejo endovascular del sistema arterial fueron los intervencionistas Dorer y Judkins con las primeras angioplastias periféricas que se hicieron en los años 60, posteriormente las angioplastias coronarias y luego el desarrollo de los stents autoexpandibles de Jan Turco y de Palmas fueron los que facilitaron el diseño o la creación de las primeras endoprótesis. Esta es una frase que me parece muy interesante y es de Newton: si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes, y los gigantes en el manejo endovascular de la cirugía aórtica pues son los doctores Bolodos y el doctor Parodi, que fueron los pioneros de esta técnica.
estando en dos polos completamente opuestos, el doctor Parodi en Argentina o inicialmente en Estados Unidos en su entrenamiento en Cleveland, y el doctor Bolodós en Ucrania, sin conocerse y sin tener ningún contacto el uno con el otro, tenían las mismas inquietudes y estaban llevando a cabo las mismas investigaciones, tratando de encontrar con un stent y con una prótesis la forma de corregir los aneurismas sin operar los pacientes. El doctor Bolodós, basado en el diseño del stent de Jan Turco, diseñó este tipo de stent en zigzag, que fue el pionero o fue el precursor de su primera endoprótesis, la cual probó y testeó durante varios años en animales y con pruebas de banco, hasta que logró finalmente un prototipo que creyó que podía ser utilizado en humanos. Lo patentó en el año 84 y en el año 85, en mayo 4, realizó el primer implante de un stent graft que se tenga conocimiento en humanos. Este primer paciente es un paciente que tenía una enfermedad arterial, tenía una necrosis distal en la pierna con una estenosis crítica en la arteria ilíaca y una enfermedad femoropoplítea, y le hizo un implante de un stent recubierto combinado con una técnica híbrida de un injerto femoropopliteo para el manejo de la parte distal del paciente, un injerto femorotibial, perdón. El doctor Bolodós recibió el reconocimiento de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular como el primer médico en realizar un implante exitoso de un dispositivo endovascular, y esto hace 35 años exactamente. Posteriormente hizo el primer implante en una aorta también, en un paciente con un pseudoaneurisma traumático. Esto fue en el año 87. Él lo publicó en ruso, obviamente, y por eso esto no fue conocido hasta muchos años después. Y después realizó uno de los procedimientos que sigue siendo muy vigente y muy actual en el momento, que fue la corrección de un aneurisma del arco aórtico con una endoprótesis diseñada por él, implantada con una técnica de true and true, con un acceso transitorio en el arco, en la aorta ascendente, y logró corregir este aneurisma con una sobrevida del paciente que fue mayor a 20 años. Dentro de los hitos más importantes del doctor Bolodós está, además de los que ya mencionamos, que en el año 89 intentó corregir un aneurisma de aorta infrarrenal con una prótesis bifurcada, pero se le colapsó la rama contralateral porque no tenía soporte y tuvo que corregirlo por vía abierta. En el año 90 ya había completado 100 casos de intervencionismo periférico, luego realizó la cirugía del arco aórtico que ya hemos mencionado, y finalmente en el año 93 ya pudo realizar una corrección exitosa de un aneurisma de aorta infrarrenal. Mientras tanto, el doctor Parodi, entrenado en Estados Unidos, después nuevamente en Argentina, realizó el primer implante exitoso primera corrección exitosa de un aneurisma infrarrenal, y de eso hace exactamente 30 años. El 7 de septiembre de 1990 logró corregir con un dispositivo recto, como estos que vemos aquí, un aneurisma de aorta infrarrenal con éxito, y posteriormente fue el encargado de diseminar la técnica, primero en algunos casos en Argentina, posteriormente realizó junto con el doctor Michael Marin y con Frank Bitt el primer caso en Estados Unidos, y luego logró llevar esta técnica a muchos otros sitios, haciendo que se globalizara completamente. Entonces, el 7 de septiembre, hace 30 años, se realizó en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Me timbró para mostrarle y tampoco funciona. Vamos a interrumpir un minutico, por favor, Vladimir, qué pena. Claudia, hágame un favor. Dios. Señor. Claudia. Pilar. Doctor, Pilar. aló, doctor. Contéstame, por favor, el celular, Claudia, y doctor Barón, adelante. Bueno, como les mencionaba, no solo realizó los primeros casos exitosos, sino que logró difundir la técnica a nivel global, y además de la corrección del aneurisma de aorta infrarrenal,
Es el médico latinoamericano que más patentes tiene registradas, 270, con 4 dispositivos aprobados por la FDA, lo que hace del doctor Parodi, como lo llaman en Argentina, el MacGyver de la cirugía vascular. Dentro de todos estos dispositivos está la endoprótesis, están los inversores de flujo para la carótida, los endoancors, que también fueron idea suya. Posterior a los primeros implantes y a las primeras correcciones que fueron con dispositivos muy artesanales, la industria se interesó por este Vladimir, micrófono, por favor. Álvaro, su micrófono se encuentra en mute. Qué pena, no me di cuenta que me habían apagado. Gracias. Bueno, vamos a continuar aquí. Bueno, les mencionaba básicamente terminando con el doctor Parodi, que además de diseminar la técnica a nivel global, tiene 270 patentes registradas, por lo que en Argentina lo llaman el MacGyver de la cirugía vascular, con 4 dispositivos aprobados por la FDA, no solo para aorta. Después de los primeros dispositivos artesanales, cuando ya la industria vio un potencial en el tema, vino la consolidación de la corrección endovascular entre el año 2000 y 2009 más o menos. Los primeros dispositivos se aprobaron en el año 99 por la FDA, dispositivos que ya salieron del mercado, la Aneurex de Medtronic, que fue el precursor de la Talent y posteriormente la Endurant. En el año 2003, en Estados Unidos, el EVAR sobrepasa la cirugía abierta como técnica más común para el reparo de aneurisma, y en el 2010 tenemos que ya el 80% de todos los reparos de aneurismas se están realizando por vía endovascular. Esta es la secuencia de aprobación de dispositivos por la FDA, los primeros en el año 99, posteriormente el Excluder en 2002, la Zenith de Cook en el año 2003, aunque se estaba utilizando desde el año 97 en Europa y en Australia, y es la única prótesis que se ha mantenido básicamente con el mismo diseño desde que se creó hasta la fecha, todavía sigue siendo vigente. Posteriormente ya vinieron aprobaciones de Endologix, las nuevas prótesis de Medtronic, y como les decía, la prótesis Zenith Flex, que es la primera que se ha venido utilizando sin cambios o sin modificaciones importantes en toda su estructura, con estudios de seguimiento hasta 14 años, con una tasa de migración de las más bajas de todas las endoprótesis. Un estudio de la doctora Mastracci en Cleveland, en 650 casos de Zenith Flex, solo tuvo un 1.1% de migración. Y el principal inconveniente o el principal problema de este dispositivo, pues que es debido a su rigidez por la estructura de acero, eran las oclusiones de rama, el cual disminuyó un poco con la introducción de las ramas espirales hace unos años. La evidencia entonces, comparando la cirugía endovascular con la cirugía abierta, pues se dio en esos años, entre el año 2000 y 2010, se hicieron los estudios randomizados más grandes, que siguen siendo la referencia hasta el momento. El estudio EVAR 1, el DREAM en Holanda y el OVER en Estados Unidos, con las series más grandes de pacientes, randomizando pacientes para cirugía abierta y endovascular con aneurismas mayores a 5.5 centímetros. Los resultados más importantes en estas series tenían que ver con la mortalidad perioperatoria, que en todos ellos fue significativamente menor en la cirugía endovascular versus la cirugía abierta, 1.2 versus 4.6 en el DREAM, 1.7 contra 4 en el EVAR 1, y en el OVER también 0.5 de mortalidad comparado con 3% con la cirugía abierta. Entonces los resultados o las conclusiones de todos estos estudios es que la disminución de la mortalidad temprana era muy significativa. Había disminución en cuanto a pérdida sanguínea, complicaciones cardiopulmonares, estancia hospitalaria total y estancia en cuidado intensivo. La tasa de mortalidad de la intervención endovascular fue menor, pero con un periodo muy corto, solo a 2 o 3 años en realidad. Después de 3 años, la mortalidad de los dos grupos se igualaba.
y la mortalidad tardía no mostraba ninguna diferencia en realidad entre la cirugía abierta y la cirugía endovascular, siendo obviamente la reintervención el principal problema del reparo endovascular. La tasa de reintervención en estos estudios iniciales, en el EVAR, en el DREAM, en el OVER y en todas las series de control de casos que se realizaron hasta el año 2010, nos mostraban una tasa promedio de reintervención hasta un 18% en todos los pacientes que eran llevados a cirugía endovascular, lo cual era una tasa bastante alta. Sin embargo, pues hay que considerar que estos estudios se realizaron con dispositivos y con tecnologías que todavía estaban comenzando y estaban apenas en plena evolución. La década ya del 2009 hacia el 2019 nos ha traído adelantos que han permitido realizar procedimientos endovasculares mucho más seguros y con mucha mayor precisión. Algunos de los más importantes, el software de planeación, ya no se hacían los planeamientos o los estudios para el diseño de las endoprótesis o para la colocación de la endoprótesis mirando una radiografía en un negatoscopio, sino con software muy precisos que ayudaron a disminuir obviamente la tasa de reintervenciones. Contamos con mejores equipos, con menor radiación, con salas híbridas que permiten hacer muchos mejores procedimientos también. Y además de los dispositivos que hemos mencionado anteriormente, pues tenemos ahora una variedad mucho más grande de endoprótesis que permite adecuar a cada paciente y a cada anatomía un dispositivo que sea mucho más favorable y que tenga menor tasa de reintervención o de complicaciones. Dentro de las preocupaciones y las evoluciones de todos los dispositivos, pues las más importantes son, uno, el buscar una fijación activa en todos ellos, que reduzca la migración, que era uno de los inconvenientes principales al comienzo. Entonces, todos los que tienen fijación suprarrenal tienen además unos ganchos de fijación activa. Incluso la Excluder de Gore, que tiene fijación infrarrenal, también tiene un sistema de fijación activa. Y el desarrollo adicional a las endoprótesis de sistemas de tornillos o de anchors de anclaje que ayudan a fijar la prótesis y disminuir la migración en el cuello proximal. Otra de las preocupaciones y de las evoluciones de los dispositivos ha sido la flexibilidad. Como les mencionaba inicialmente, todas eran muy rígidas y se han venido adaptando todas a mejorar la adaptabilidad a las diferentes tortuosidades. Entonces tenemos prótesis como la Orfix, por ejemplo, con diseños helicoidales que hace que sean mucho más adaptables tanto en el cuello como en las ilíacas. Y finalmente, la otra preocupación de los dispositivos iniciales, que eran los perfiles muy altos y hacían, primero, que no fueran aptos para la mayoría o para muchos de los pacientes por el tamaño de las ilíacas y que además generaran muchos casos de complicaciones y rupturas. Entonces, todas las marcas y todos los dispositivos han tendido a buscar perfiles mucho menores para llegar a arterias más pequeñas y tratar a mucho mayor número de pacientes, especialmente en las mujeres. Otra de las innovaciones de la última década y que ha llevado también a disminuir las complicaciones de la cirugía endovascular es el acceso percutáneo, que ya es estándar prácticamente en todos los sitios y ha disminuido notoriamente la tasa de complicaciones de la incisión o del abordaje quirúrgico en la región inguinal. Entonces, el talón de Aquiles de la intervención endovascular sigue siendo la reintervención y es la crítica y digamos que el problema que se le ha encontrado siempre cuando se compara contra la cirugía abierta. La reintervención se debe principalmente por endofugas, por migraciones, por desconexiones y esto pues nos lleva a una tasa de reintervención alta y a una posibilidad de mortalidad relacionada con el aneurisma por ruptura. Las endofugas siguen siendo la primera causa de reintervención, algunas no preveíbles como las endofugas tipo 2, en algunos casos que no tienen relación con el dispositivo en realidad. Las causas por las que falla un reparo endovascular, ¿cuáles son? Tienen componentes del dispositivo, de la aorta y obviamente del cirujano. En cuanto a los dispositivos, pueden fallar por desgarros del material o por fracturas de los stents. Este tipo de fallos pues se veían en los dispositivos de primeras generaciones. Con las endoprótesis que tenemos actualmente es muy difícil que esto ocurra.
fallas en la aorta y están relacionadas principalmente con la progresión de la enfermedad, dilatación del cuello o dilatación de las ilíacas, que es prácticamente inevitable. En pacientes, a medida que el cuello de la aorta sea de mayor tamaño, pues mayor riesgo de que se siga dilatando, aunque las indicaciones de uso de algunas o de la mayoría de endoprótesis incluyan cuellos hasta de 30 milímetros o aorta hasta de 30 milímetros. Está demostrado con estudios recientes que aortas por encima de 28 milímetros, cuando se hacen manejos endovasculares, van a tener una tasa de reintervención y de fallo mucho más altas. Y finalmente, una de las causas más importantes de fallo del reparo endovascular son los fallos relacionados con el cirujano. ¿Y por qué sucede esto? Primero, pues porque haya una mala selección del paciente. Escogemos casos que anatómicamente no son adecuados para hacer un reparo endovascular. Gracias. O mala selección de los dispositivos. Igualmente, cuando la anatomía no es adecuada, cuando la angulación del cuello, de la anatomía del paciente no está, no es la mejor para X o Y dispositivo que vamos a elegir. Realizar intervenciones fuera de las instrucciones de uso, obviamente, y errores en la técnica de colocación. Entonces, tenemos básicamente factores que son no prevenibles, como la progresión de la enfermedad en la aorta, pero muchas de las fallas del EVAR y de las fallas iniciales pues estaban relacionadas con la última casilla que tenemos aquí, que es relacionada con la mala indicación de los pacientes. Entonces no debemos olvidar nunca los criterios anatómicos que hemos aprendido desde el comienzo de la cirugía endovascular. Dependiendo de la calidad del cuello, de las zonas de anclaje que tengamos, tanto a nivel proximal como distal, pues vamos a tener un buen o un mal resultado con la corrección. Hay dispositivos que cada vez nos dicen que podemos tratar con menos cantidad de cuello, que un 7 milímetros, con 5 milímetros, pero en realidad sabemos y somos conscientes de que cuellos por debajo de 1 centímetro, especialmente cuellos dilatados por encima de 28 milímetros, pues van a tener un mal resultado con una corrección endovascular convencional. Igualmente con la corrección en las ilíacas. Arterias ilíacas por encima de 20 milímetros, aunque haya dispositivos que puedan llegar hasta 28 milímetros, pues la probabilidad de que se sigan dilatando y de que lleguen a fallar, a generar fugas, pues es muy alta y a llevar a reintervenciones. ¿Cuándo debemos decidir entonces el manejo endovascular para un paciente? Básicamente las condiciones son estas 3 o 4. Primero, que tengamos una anatomía adecuada, unas zonas de anclaje adecuadas, como ya lo habíamos mencionado. Que el paciente tenga una expectativa de vida razonable y debe arrancar por encima de 2 años, obviamente, para cualquier tipo de intervención en la aorta. Y en general hasta 15 años, que es el mayor rango de tiempo que se tiene de seguimiento de los dispositivos más antiguos. Debemos tener en cuenta también la preferencia del paciente, aunque no es el último factor o el único que debemos tener en cuenta, pero es importante también la preferencia de ellos. Y obviamente la facilidad y condiciones que tengamos para el seguimiento. Estos pacientes deben ser vigilados de por vida para prevenir complicaciones, y si no tenemos cómo hacer un seguimiento adecuado, pues no debemos pensar en un manejo endovascular. Pacientes con expectativa de vida larga y con un buen riesgo quirúrgico deben ser llevados o se recomienda un manejo abierto, y pacientes con expectativa de vida menor a 2 años, la recomendación es no intervenirlos. Estos conceptos pues están apoyados en las guías, tanto en las del SBS como en las guías europeas. Aquí tenemos la recomendación 60 de la guía europea y nos dice que en pacientes con anatomía adecuada y con una expectativa de vida razonable, ellos no nos dicen que es razonable, pero en general se habla alrededor de 10 años, la corrección endovascular debería ser considerada como el tratamiento de elección, con una recomendación 2A y un nivel de evidencia B. Pacientes con expectativa de vida larga, y hablamos por encima de 15 años, la cirugía abierta debe ser considerado como el tratamiento de elección, si el paciente, el riesgo quirúrgico lo permite. Y en pacientes con expectativa de vida baja, por debajo de 2 años, no se debe recomendar ningún tipo de corrección. ¿Qué dispositivos debemos utilizar cuando vamos a realizar entonces ya un tratamiento endovascular?
Debemos escoger un dispositivo que tenga evidencia, trayectoria y estudios clínicos que lo respalden. Debemos tener en cuenta que las características anatómicas del paciente estén incluidas dentro de las instrucciones de uso del dispositivo que escogemos, que el cirujano tenga experiencia y familiaridad con el dispositivo que va a utilizar. Ojalá que sea un dispositivo fácil de utilizar y obviamente que tenga un stock y una disponibilidad de todas las medidas, los tamaños que se requieren en el sitio del procedimiento. El precio es un factor que en algunos casos es tenido en cuenta. Desafortunadamente en nuestro medio sigue siendo muy importante. Y el mensaje más importante de esto es que debemos adaptar el dispositivo a la anatomía del paciente y no pensar en adaptar o forzar un dispositivo a la anatomía. En cuanto a los aneurismas ilíacos, entonces tenemos aneurismas ilíacos que pueden ser aislados o aneurismas asociados a aneurisma de aorta infrarrenal. Como mencionábamos antes, tienen una asociación bastante alta. Los aneurismas aislados de ilíacas se clasifican según Reber en 4 tipos. El compromiso es solo de la arteria ilíaca común, si es solo de la arteria hipogástrica, tipo 3 cuando compromete las dos y el tipo 4 cuando se extiende hasta la ilíaca externa. El manejo de los aneurismas ilíacos aislados básicamente depende de la posibilidad de tener un anclaje o un cuello proximal. Si hay un cuello proximal adecuado que nos permita el uso de un dispositivo endovascular, podría pensarse en la corrección endovascular. Y si no, si el paciente tiene un buen riesgo quirúrgico, generalmente van muy bien con un manejo quirúrgico abierto. Cuando vamos a manejar un aneurisma de arteria ilíaca o un aneurisma aortoilíaco, pues debemos pensar en la importancia de las arterias hipogástricas, obviamente. Antes, hasta hace unos 10 años más o menos, en las primeras 2 décadas del manejo endovascular, el tratamiento endovascular implicaba excluir o ocluir las 2 arterias hipogástricas. Pero hoy en día sabemos la importancia de la preservación de por lo menos una de ellas. Sabemos que la arteria hipogástrica tiene ramas de irrigación que van hacia la médula, irrigación pélvica, irrigación intestinal y ramas de irrigación hacia los glúteos. El sacrificio de las 2 arterias hipogástricas en forma planeada aumenta de forma innecesaria la morbilidad y la posibilidad de complicaciones cuando lo hacemos en forma bilateral. Hasta un 25% de los pacientes presentan una claudicación glútea que les afecta la calidad de vida y aunque en algunos de esos pacientes mejora con el tiempo, hay un porcentaje grande que permanecen con la claudicación indefinidamente. Obviamente la posibilidad de disfunción sexual pues es muy alta si se va a hacer una oclusión bilateral y hay complicaciones devastadoras también como la isquemia del colon o como la necrosis del piso pélvico que aunque son bastante raras pues se pueden presentar. Según las guías tenemos... Ya ven, Sabina, sin ladrar. Sabina. En el manejo de la arteria hipogástrica, las guías del SBS del 2018 recomiendan siempre preservar por lo menos una de las 2 con un nivel de recomendación 1 fuerte. Se recomienda el uso de algún dispositivo que esté aprobado, un dispositivo de ilíaca ramificado, también con un nivel de recomendación 1 y evidencia A. Y en los casos muy remotos en que no se pueda preservar ninguna de las 2 y que se deba hacer oclusión de las 2 arterias hipogástricas, se recomienda esperar por lo menos 2 semanas entre la oclusión de una y la otra. Las opciones de preservación de la arteria hipogástrica, pues tenemos la primera y más sencilla, que es utilizar una prótesis ilíaca que termine en campana o un bell bottom, técnica de bell bottom. Hoy en día tenemos prótesis o dispositivos con ramas que terminan hasta 28 milímetros. Y como les mencionaba anteriormente, aunque ya de ese tamaño se consideran pues arterias enfermas o aneurismáticas, si no se tiene la posibilidad de un dispositivo de preservación hipogástrica o un dispositivo ramificado, pues es una de las alternativas que se considera. Otra técnica es la técnica del ovato, la técnica de sándwich que está aquí en este esquema y es dejar un stent
dentro de la arteria hipogástrica con otra rama que va en paralelo en la arteria ilíaca externa y las dos van dentro de la rama de la endoprótesis o la rama bifurcada. Y finalmente, los más recomendados, los dispositivos ilíacos ramificados. Dentro de la evolución de los dispositivos ramificados, también las primeras prótesis ramificadas fueron desarrolladas por Cook en el grupo de Perth en Australia. Estos fueron los primeros diseños que se hicieron. El primer caso de un dispositivo IVD fue implantado por el Dr. Goodman en el año 2001. Y a partir de estos diseños, de estos modelos también artesanales, pues vino el desarrollo de los dispositivos actuales que tiene la compañía. Existieron otros diseños de prótesis ilíacas ramificadas con ramas no rectas o en paralelo, sino con ramas helicoidales. Estos son prototipos y diseños que hizo el Dr. Greenberg o diseñó el Dr. Greenberg en Cleveland. Y los dispositivos que tenemos en la actualidad, entonces tenemos el dispositivo IVD de Cook, que es el que más trayectoria tiene, como ya lo habíamos mencionado. El dispositivo nuevo de Gore, el IVE o el endoprótesis bifurcada ilíaca. Y la iliac de Jotec, que también tiene un diseño similar con rama paralela, parecido a la prótesis de Cook. El dispositivo ramificado, entonces, como les decía, tiene una trayectoria pues ya de más de 10 años con estudios clínicos muy buenos. La principal dificultad que tiene es por la rigidez de la estructura que en la arteria ilíaca externa puede llegar a acodarse y generar oclusiones de rama dependiendo del sitio donde termine, donde se ancle, pero tiene por la diversidad de tamaños que tenemos disponibles una posibilidad de manejar diferentes diámetros y diferentes longitudes, tanto de la ilíaca como de la aorta, lo que lo hace un dispositivo bastante versátil y que no solamente se puede utilizar con la prótesis combinada de aorta de Cook, sino que también se puede utilizar con otros dispositivos. Voy a mostrarles rápidamente 3, 4 casos de los que hemos tratado en los últimos años. Este es un paciente de 73 años con un aneurisma de aorta abdominal de 77 milímetros y un aneurisma biiliaco, uno de 47, uno de 39 milímetros, a quien se le realizó un manejo con una embolización de la arteria hipogástrica derecha, un IVD izquierdo y combinado con una endoprótesis de Cook. Este es el dispositivo, como lo veíamos en el esquema anteriormente, con una rama paralela y un stent de conexión hacia la arteria hipogástrica posterior a la embolización de la arteria hipogástrica contralateral y conectado finalmente después de hacer el procedimiento ilíaco con una endoprótesis aórtica para manejar el aneurisma de la aorta infrarrenal y un resultado muy bueno, excluyendo tanto el aneurisma aórtico como los aneurismas de las dos ilíacas y un control posoperatorio muy bueno con una adaptabilidad bastante buena de las ramas a la anatomía del paciente. Este es un caso de un paciente en el que se le realizó un IVD también, combinado no con la prótesis Zenith Flex, que era el caso anterior, sino con una prótesis alfa. Un paciente de 83 años con aneurisma ilíaco bilateral. Se le realiza una embolización hipogástrica y un IVD en la ilíaca derecha y combinado con una endoprótesis alfa recién llegó al país, esto hace ya un par de años. Tenemos los dos aneurismas ilíacos con una aorta bastante sana. No teníamos posibilidad de hacer un anclaje o un manejo solo de las ilíacas y en un paciente bastante añoso se decidió hacer una corrección combinándolo con una endoprótesis aórtica. Aquí tenemos el IVD colocado y conectado en la ilíaca derecha con la embolización de la arteria hipogástrica izquierda, la endoprótesis alfa abdominal y el resultado final con ya
con la colocación de todos los dispositivos y la exclusión de los dos aneurismas. El tercer caso que les voy a mostrar es un paciente de 69 años con un aneurisma también aortoilíaco con antecedentes o comorbilidades con una EPOC, una enfermedad coronaria severa. Se le realizó una embolización de la arteria hipogástrica derecha, se le colocó una IVD en la rama en la ilíaca izquierda, conectado con una endoprótesis de Incraft de Cordis, y la rama ilíaca derecha, por las angulaciones que presentaba, se conectó con un dispositivo de Gore. Aquí tenemos el IVD con su stent de conexión ya colocado, y ustedes pueden ver las angulaciones que presentaban esas ilíacas. Que se resolvieron bastante bien. En el lado derecho con una rama ilíaca de Gore que tiene una flexibilidad bastante buena, y la conexión de la endoprótesis de Cordis con el IVD con una adaptación perfectamente buena. Y finalmente, para terminar, uno de los casos extremos que hemos realizado, este fue en el Hospital San Ignacio, un paciente de 74 años con una cifoescoliosis severa, con una enfermedad pulmonar restrictiva secundaria, con una neurofibromatosis y un aneurisma aortobiliaco secundario. Ustedes pueden ver aquí, esta no es una deformidad de la foto, sino esa era la anatomía del paciente. Y en esta reconstrucción tridimensional ustedes pueden ver las tortuosidades tan importantes que tenía esa aorta. Se manejó con una embolización de una de las hipogástricas y la colocación de un IVD en la otra para preservarle el flujo, conectado con una prótesis excluder, y la rama ilíaca derecha terminada con un Viaband para mantenerle las curvaturas que hacía esa ilíaca, con una evolución muy buena del paciente. Entonces podemos ver pues las bondades del dispositivo. No tenemos en Colombia todavía el dispositivo de Gore, que también pues tiene muy buenas referencias hasta el momento, pero como les mostraba en todos estos casos, pues hasta ahora se puede resolver y manejar la mayoría de los pacientes que lo requieren, en que tenemos que preservar las hipogástricas con el dispositivo de Cook. En conclusión, entonces ya para terminar, las ventajas del reparo endovascular, tanto de aorta como de ilíaca, son indiscutibles, pero sigue existiendo unos casos de exclusiones fallidas, básicamente por el tipo de reintervenciones que requieren. Las condiciones anatómicas favorables protegen contra las reintervenciones, entonces debemos ser muy selectivos en el momento de escoger los pacientes. Sabemos que las endoprótesis, cuando se utilizan fuera de las instrucciones de uso, tienen poca durabilidad, pueden llevar a crecimiento del saco, a ruptura y casos de mortalidad tardía. El uso adecuado de este tipo de tecnologías con un seguimiento adecuado es segura en la mayoría de los pacientes. Sigue siendo una de las soluciones preferidas por los pacientes, y la cirugía abierta obviamente sigue siendo una técnica válida e indicada en muchos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vladimir. Me imagino que entre el auditorio existen algunas preguntas. La charla ha sido magnífica, pero pues evidentemente puede haber algunas inquietudes y preguntas. Por favor, si las tienen, pueden escribirlas en el chat. Mientras aparece alguna de las inquietudes, me gustaría que Vladimir nos comentara en su experiencia qué porcentajes se logra de pacientes con cirugía abierta y qué porcentajes finalmente terminan con la intervención por vía endovascular. En
Mi experiencia, nuestra experiencia en la de los dos grupos, tanto de MEDER como de San Ignacio, yo diría que el porcentaje de manejo endovascular está alrededor del 70% y más o menos un 30% de pacientes los llevamos directamente a cirugía abierta por las condiciones anatómicas básicamente de sus aneurismas. En nuestro medio, ¿qué porcentajes de pacientes son aquellos que definitivamente tienen una dificultad de seguimiento importante y que por lo tanto se hacen candidatos a pensar eventualmente en una solución abierta, a pesar de que pudiera tener todas las condiciones anatómicas y clínicas necesarias para hacerlo por vía endovascular? Pues desafortunadamente nuestro sistema de salud no nos garantiza que podamos hacer por las EPS el seguimiento directo a todos los pacientes, pero la mayoría de ellos sí siguen teniendo acceso, aunque no sea con el mismo cirujano tratante, a la posibilidad de seguir controlándose con un cirujano vascular en alguna otra institución. Pacientes ya de zonas rurales o de zonas muy lejanas a una ciudad, diría yo en el porcentaje por lo menos de los que nosotros manejamos, es un porcentaje muy bajo, diría por lo menos máximo un 5% de pacientes. Pero en general el seguimiento, la posibilidad de seguimiento sigue siendo buena dentro del sistema de las EPS. Otra de las inquietudes antes de pasar, que ya hay dos preguntas en el auditorio. ¿Cómo se comporta, ya saliendo un poquito de la parte clínica, cómo se comporta la responsabilidad de las aseguradoras con relación a o al suministro de este tipo de dispositivos? Porque sabemos que pues hay prótesis, particularmente algunas fenestradas muy complejas, cuyo costo implica no solo pagar la prótesis, sino stents, extensiones, toda una serie de elementos complementarios que llevan a unos costos importantes. ¿Y cómo ha visto en su experiencia este tipo de respuesta por parte de las aseguradoras? Pues las autorizaciones de este tipo de procedimientos obviamente están en directa relación con el tipo de aseguradora. Desafortunadamente hay algunas aseguradoras muy buenas en las que no tenemos ninguna restricción para realizar ni procedimientos convencionales ni procedimientos avanzados, como hay otras aseguradoras, y lo digo más por experiencia de colegas que me entero en otras ciudades o fuera de las capitales más grandes, en que sigue siendo definitivamente una restricción muy grande el bloqueo por parte de los aseguradores cuando se va a tratar especialmente de patologías complejas y dispositivos o prótesis fenestradas, ramificadas, que tienen un costo pues bastante alto. Bien, el doctor Luis Alberto Moreno tiene una inquietud acerca del abordaje de los aneurismas saculares. ¿Cómo considera Vladimir el abordaje de este tipo de patología? El aneurisma sacular tiene un comportamiento completamente diferente al aneurisma fusiforme y la etiología no es clara. Pueden estar desarrollándose a partir de una úlcera arteriosclerótica, pueden desarrollarse a partir de fenómenos isquémicos de la pared en algunos casos, y el comportamiento por el número de casos de aneurismas saculares, que no es muy alto, entonces no hay una estadística que le pueda decir a uno, como en los fusiformes, el riesgo de ruptura es X o Y a tanto tiempo o de tanto tamaño. Entonces, yo personalmente, y la recomendación de la mayoría, es que los aneurismas saculares, independiente del tamaño, y generalmente que se diagnostican es por síntomas, deben ser corregidos o deben ser llevados a cirugía porque el riesgo de ruptura es impredecible. Bien, otra de las inquietudes es la frecuencia con que se realizan IVDs y evidentemente el reto que a veces implica el acceso para el segundo IVD. ¿Para el dispositivo ilíaco? Sí. Los dispositivos ilíacos bilaterales, aunque están justificados en algunos casos, la mayoría de las veces no se necesita. Diría yo que con la preservación de una de las dos arterias hipogástricas es suficiente.
Ahora, en los casos en que se hacen reparos endovasculares complejos, como en los aneurismas tóraco-abdominales, en que se hace cobertura de toda la aorta prácticamente, el flujo de las dos arterias hipogástricas es muy importante y en esos casos justificaría yo hacer un IVD bilateral. En los demás casos, usualmente, aunque haya aneurismas bilaterales, pienso yo que con la preservación de uno de los dos es suficiente. Si se hacen bilaterales, técnicamente es factible realizarlos, no es tan complejo. Y pues básicamente ahí es un aumento de tiempo quirúrgico, de radiación y de costos que los estudios no han demostrado que sea justificado en la mayoría de los casos. Bien. Otra de las inquietudes por parte del doctor Espinel se trataba de aclarar un poquito con relación a reparos referentes a la edad y particularmente la preferencia en los pacientes jóvenes de este tipo de procedimiento. Yo, más que por la edad, me guío, como mencionaba en la charla, por la expectativa de sobrevida que tengan los pacientes. Nadie nos ha dado una referencia exacta que diga por encima de 60 son endovasculares, por debajo de 60 abiertos o de 65, pero sí la expectativa de vida que tengamos en el caso. Hay pacientes de 60 años que tienen insuficiencia renal crónica, que son diabéticos, tienen otra serie de comorbilidades y que la expectativa de vida pues no es tan alta y podrían manejarse por vía endovascular. Como les decía, el seguimiento de los dispositivos más antiguos y de los estudios más largos que se tienen, que son más o menos de 14, 15 años, pues hablan de buena seguridad, especialmente de los dispositivos pues ya aprobados hasta ese periodo. Más allá pues no se conoce exactamente. Y de todas maneras, un paciente con un aneurisma de aorta abdominal ya es un paciente con una serie de comorbilidades o de comorbilidades, no digámoslo como de patologías cardiovasculares o riesgos cardiovasculares, que implica que su sobrevida tampoco va a ser tan larga. Entonces, en pacientes con expectativas de vida, las guías no dicen exactamente un número, pero aproximadamente en el consenso del Charing Cross el año anterior se hablaba entre 10 a 15 años y las guías del NICE, que también son las otras guías que salían recientemente y que han generado bastante controversia, pues mencionan un poco eso. Yo personalmente sí considero un paciente puede tener una expectativa de vida por encima de 15 años, o sea, un paciente de 60 años sin ninguna otra patología además del aneurisma, pues claramente debe ser corregido por vía abierta. Si la expectativa de vida creo que es por debajo de eso y especialmente la anatomía es muy favorable para un reparo endovascular, creo que puede ir muy bien con una cirugía endovascular. Sí. Hay otra inquietud y quisiera que también el doctor Fernando Mejía, quien es experto en el tema, nos hiciera algún comentario al respecto. Vladimir, antes que nada, pues quiero agradecerle qué charla y qué recuento histórico más espectacular. Aprendí muchísimas cosas que realmente no tenía idea. Segundo, quiero dar pues disculpas por tantos inconvenientes tecnológicos que hemos tenido. Hubo un inconveniente con la página de Facebook y Facebook no está funcionando y transmitiendo en vivo en este momento. Por lo tanto, pido disculpas porque no fue posible la transmisión. Y pues darle las gracias a CUG, a TM, que realmente es el apoyo que necesitamos en estos momentos. Paola lo felicita por la excelente charla y le pregunta sobre el uso de chimeneas. ¿Qué tan frecuentemente usa las chimeneas y qué otros mecanismos maneja los cuellos cortos? Gracias, Paola. Las chimeneas, pues en mi opinión y creo que en la de muchos expertos, básicamente se reserva para el manejo de urgencia cuando hay oclusión de algún vaso de forma accidental. Los cuellos cortos, si no tenemos la posibilidad de hacerle un manejo abierto, que es, creo yo, la primera alternativa si el paciente tiene un buen riesgo quirúrgico, pues lo que hacemos usualmente es una prótesis con un anclaje suprarrenal, una prótesis fenestrada. Dentro de las posibilidades o las opciones, si es viable hacerla customizada en la fábrica o en los casos de urgencia, pues las hacemos modificadas. Pero las chimeneas, muy poca experiencia tengo porque la verdad no me gustan y como le digo,
los tengo pues reservadas para los casos de excepción en casos de oclusión de alguna rama de forma accidental. Perfecto. Veo una pregunta de Marcos. No sé, Marcos, si la quiere hacer en vivo. Buenas noches, Vladimir. Muy buena presentación. Hola, Marcos. Gracias. ¿Qué tal? Vladimir, Marquito. nada, una pregunta, pues me parece, ¿hay alguna forma en la que ustedes en su grupo objetivicen el riesgo del paciente para decir, bueno, buen riesgo abierto o este paciente más bien para IVAR? Porque, digamos, estimar la sobrevida, pues es como mirar la bola de cristal que todos quisiéramos, no siempre es tan Sí, sencillo. claro. Sí, el estudio preoperatorio o la decisión quirúrgica para ir a cirugía abierta o endovascular tiene tres aspectos. Uno, la edad o la sobrevida estimada. Dos, la evaluación del riesgo quirúrgico. Y tres, la favorabilidad anatómica que tenga el caso. Entonces, pacientes, obviamente todos, independiente del tipo de aneurisma y de la edad y de la posibilidad endovascular o abierta, pues van a una evaluación cardiopulmonar previa, que es la que nos determina el riesgo quirúrgico de ese paciente. Inicialmente, si no hay un antecedente coronario, pues se hacen estudios no invasivos, que son los que nos determinan primero el riesgo, igual que la evaluación pulmonar y la función pulmonar del paciente. Y con todos los demás parámetros de evaluación preoperatoria, les hacemos siempre un score de riesgo quirúrgico. El que me gusta a mí más es el de la American College of Surgeons. Y con eso estimamos cuál es el riesgo quirúrgico que va a tener ese paciente, tanto para una cirugía abierta como para una cirugía endovascular. Dependiendo del score de riesgo que tenga el paciente y dependiendo la favorabilidad anatómica que tenga, ya decidimos entonces si el manejo es endovascular o abierto. Entonces, si el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto, digámoslo así, que va a ser mucho mayor su morbimortalidad con la cirugía abierta, pues el riesgo o la tendencia va hacia un manejo endovascular. Si el manejo o si la anatomía es favorable, pues no tenemos ninguna duda en que ese es el manejo. Si la anatomía no es favorable, pero el riesgo quirúrgico definitivamente es muy alto, igual buscamos una solución endovascular con una prótesis compleja, digámoslo así, o un dispositivo fenestrado en el caso de que la anatomía no nos permita un reparo convencional. Ahora, si el paciente tiene un riesgo quirúrgico bueno, si tiene una edad que no es muy alta, y muy alta hablamos de 65 años, y no tiene una anatomía buena, pues no hay nada que pensar, un paciente debe ir a cirugía abierta. Básicamente es como el enfoque que hacemos. Perfecto, de acuerdo. Doctor Latorre, veo una pregunta acá. ¿Quiere comentarla de vos? Ya, profesor. No, la pregunta ya la resolvieron. Es respecto a los límites de proyección de vida que Vladimir presentó. Y además, felicitaciones, Vladimir. Excelente conferencia. Muchas gracias. De toda esa parte histórica, que es parte que muchos no conocíamos de ese archivo. Pero la pregunta de lo que tú hablas de la expectativa de vida, porque es que a mí me llama la atención muchas veces oírlos más y que van bajando la edad, y entonces ya hay pacientes de 60 años en buenas condiciones que les plantean la cirugía endovascular. Esa es mi pregunta sobre los límites de edad y proyección de edad. Sí, como lo hemos mencionado, profesor Latorre, si el paciente tiene una anatomía favorable, creo yo que eso es lo que define muchas veces más que las mismas comorbilidades, la decisión hacia un reparo endovascular o no. Si tenemos una anatomía que no es favorable, que tenemos cuellos angulados, cuellos por encima de 28 milímetros, que creemos que va a necesitar reintervenciones y el paciente tiene un riesgo quirúrgico bueno, independiente de la edad, pues creo que es un paciente que se va a beneficiar más de un manejo abierto que de un manejo endovascular. Pero los pacientes que tienen anatomía favorable, y eso pues ya lo hemos revisado y está demostrado en la mayoría de las series, tienen una evolución muy buena a largo plazo. Ok, muchas gracias, Vladimir, muy gentil. A usted, profesor, gracias. Doctor Jaime Amarillo tiene una pregunta también en el chat. ¿Desea hacerla de vos? Sí, buenas noches para todos, doctor Vladimir. Muchas gracias nuevamente por verlo a escuchar, es un placer. Mi doctor, yo hace poco tuve que enfrentarme a un caso de una retiro de una endoprótesis por una
infección, ¿sí? Fuera de esa indicación de retirar la endoprótesis ya colocadas con anterioridad por infección, ¿qué otras indicaciones hay para hacer este tipo de retiros y volver una cirugía endovascular en una cirugía abierta tradicional? Pues hemos tenido desafortunadamente que hacer algunos explantes en pacientes con casos de endotensiones, en quienes vemos una persistencia, un crecimiento progresivo del saco aneurismático con una endofuga que no está identificada o con endofugas que no son fáciles de corregir o que no han sido viables de corrección endovascular. Aneurismas que nos llegan con tamaños mucho mayores y las guías europeas recomiendan intervenir por encima de 1 centímetro de crecimiento después del tamaño original antes de la cirugía. Entonces, pacientes que siguen un crecimiento progresivo y que la fuga o que la endotensión, digamos, no está identificada o no ha sido corregida, también son casos en que preferimos explantarlo y llevarlo a un reparo abierto antes de esperar a que se nos termine rompiendo. Pero básicamente esas son las dos indicaciones del explante, lo que usted menciona, la infección y las endotensiones que no son corregibles por vía endovascular. Vladimir, yo le tengo una pregunta. Básicamente el tamaño a 5.5 centímetros en mujeres de 5 está hecho en mujeres europeas, muchas de ellas vikingas, que no se asemejan a nuestras campesinitas de 1,40 y pues yo creo que muchos de nosotros tenemos la duda si vale la pena intervenir a nuestras personas de menor tamaño, de menor índice de masa o no necesariamente de índice, pero sí de talla. ¿Usted tiene algún cambio en las políticas de las guías, sobre todo en hombres y mujeres de tamaño más pequeño? Pues desafortunadamente, mientras no haya un estudio dirigido a nuestra raza, incluso hay algunos estudios en asiáticos que también son más pequeños y que tienen aortas más pequeñas, y incluso ellos no han justificado o no han cambiado los parámetros del tamaño de 5 y 5.5. La evidencia pues mostraría, y todo lo que intentaron estos estudios, el CISARS, el UKSAT, etcétera, de tratar de buscar un tamaño menor que justificara la intervención, pues es básicamente porque entre más pequeños se operen los aneurismas, más fácil anatómicamente pues va a ser corregirlos. Y esa sería una justificación que podría uno tener en mente. Pero los resultados, comparando la morbilidad que genera el procedimiento, porque no es un procedimiento 100% inocuo, aunque tenga una morbimortalidad baja, tanto la cirugía abierta como endovascular, pues en ninguno de estos estudios, y contando con la presión incluso de la industria que ha promovido todo este tipo de estudios, no ha sido justificable hasta el momento pensar en operarlos antes. Incluso encontré, haciendo algunas de las revisiones para esta charla, un artículo en el que estaban proponiendo operarlos más grandes, no más pequeños incluso, sino subir los límites no de 5.5 sino a 6. Y eso es algo que yo he tenido siempre en mente también, y es la correlación de los riesgos versus el tamaño, porque el 5.5 no puede ser estándar para todos los pacientes, no todos son iguales, no todos tienen el mismo riesgo de morbimortalidad. Entonces hay pacientes en que la morbilidad hace que el riesgo de operarlos con 5.5 sea mayores que la ventaja o que el beneficio que les va a generar. Entonces, por ahora, y mientras pues no exista y no veo cómo lleguemos a tener un estudio claro en nuestro medio de esto, pues yo creo que todavía no se justifica operarlos por debajo de 5. Sí, eso es muy cierto, es muy difícil hacerlo. También se han publicado bastantes artículos sobre el comportamiento dinámico y las presiones sobre la pared. Hay algunos artículos o algunos programas, un software que detecta que alguna zona de la pared tiene mayor riesgo por movimientos de la sangre y mayor tensión. ¿Usted qué opina sobre ello? Si pudiéramos tener una decisión sobre el riesgo. ¿Le puedo compartir la pantalla un momento también? Sí, una de las cosas muy interesantes que viene, porque pues el desarrollo de la terapia endovascular y el manejo de los aneurismas no se acabó con lo que tenemos hasta hoy. Hay otras innovaciones que siguen
que siguen caminando, como los estudios de la dinámica del fluido dentro de los aneurismas. Y lo que se refiere, Fernando, es esto, creo que es esto, ¿no? Este es uno de los estudios del doctor Labropoulos, que está metido en todo, y están haciendo evaluación de las zonas de mayor tensión de la pared del aneurisma, y una de las posibles aplicaciones a futuro de esto pues es definir qué pacientes justamente se va a operar independiente del tamaño. Nosotros hemos visto pacientes con aneurismas de 5 centímetros rotos y hemos visto muchos pacientes con aneurismas de 10 centímetros que llegan y no tienen ningún síntoma y están intactos. Pero los estudios de tensión de la pared y la potencial, lo que llaman el índice de ruptura potencial, que se puede evaluar con diferentes técnicas basadas en las imágenes de los pacientes y en el estudio de la hemodinámica del paciente, pues nos va a permitir en algún momento decir, este paciente sí tiene riesgo de romperse y su riesgo está dado por una tensión mayor en esta zona. Incluso nos puede llegar a predecir en qué sitio se puede llegar a romper el aneurisma. Es un tema muy interesante que viene y que está pues caminando en diferentes grupos, no solo el grupo del doctor Labropoulos en Stony Brooks, el reparo endovascular completo de toda la aorta, y el tema de la impresión 3D, que también nos puede llevar en el futuro a tener prótesis diseñadas específicas para cada paciente. Son cosas que siguen caminando y que pues hacia allá avanza el manejo de esto. No, doctor, muchísimas gracias a ustedes como asociación. Y queridos invitados de parte de TM Médicas, les agradecemos la participación. Sabemos que tuvimos algunos inconvenientes de última hora y pedimos excusas, pero esperamos que para una próxima oportunidad volvamos a contar con la asistencia de todos ustedes. Asimismo, invitarlos a que continúen usando dentro de sus tratamientos nuestros dispositivos de la línea Cook Aorta. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Bueno, sí, definitivamente la aorta es un mundo muy interesante. Después de tanto tiempo y tantos inconvenientes, aún estamos más de 60 personas conectados. Obviamente ya llega el momento de decir adiós, agradecerles a todos e invitarlos. TM tiene programados otros 2 o 3 conferencias por vía web, en las cuales estaremos pendientes de organizar y estoy completamente seguro que van a salir mucho mejor la parte tecnológica, porque realmente, Vladimir, lo felicito, qué conferencia espectacular, y por eso usted es uno de los líderes de la aorta acá en este país. Muchas gracias, Vladimir. Fernando. Muchas gracias a todos. Pues gracias, Fernando, Jorge, Héctor, gracias a TM por la invitación, a Sovascular, a Claudia, a todos los que organizaron esto, y obviamente a todos los participantes por haber estado aquí escuchándonos durante este tiempo. Muchas gracias y pues nos seguimos viendo. Doctor Barón, una vez más, muchísimas gracias. Admiro su potencial y su talento académico para estas cosas y le da brillo a nuestra asociación. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas Jorge, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, Vladimir. Excelente. Gracias a todos. Gracias, Héctor. Muchas gracias, doctor Vladimir. Excelente charla, como siempre. Muchas gracias. Y Carlos, muchas gracias por participar con nosotros. Como siempre, usted incondicional. Muchas gracias. A ustedes por la generosidad en el espacio. Muchos éxitos.